Aquí lo que hablamos es contexto macroeconómico, el presupuesto, el déficit fiscal del gobierno central, desempeño de los ingresos fiscales, desempeño de los gastos, endeudamiento público, perspectivas y conclusiones. En otras palabras, es una presentación bastante estándar de hacer una fotografía, y en este caso hasta junio de este año, de lo que es las finanzas públicas hondureñas. Voy a ir rápidamente solo para ejemplificarlo, porque quiero utilizar la presentación muy rápido para hacer algunas cosas, pero luego quiero hacer otras reflexiones que me parece que son igualmente válidas de otra naturaleza. Algunas cosas ya Edwin las presentó. La actividad económica se ha desacelerado desde hace 2 años en la región. El IMAE a nivel de los países centroamericanos lo muestra, en el caso de Honduras también. Esto obviamente está repercutiendo en los ingresos fiscales del gobierno, porque como Hugo lo mencionó, una de las actividades principales del crecimiento de los ingresos es el crecimiento económico. Y la inflación en Honduras, aunque relativamente baja, hay veces uno se pregunta, bueno, 5.6, 6% de inflación realmente es baja, pero si uno lo toma en cuenta, principalmente cómo se va acumulando la inflación y cómo muchas veces los salarios van rezagados en función de la inflación, lógicamente que cualquier nivel de inflación por encima del 3% se constituye en una pérdida de capacidad adquisitiva de la mayor parte de la población. Las remesas familiares continúan siendo un bastión de la economía. Este es un punto muy importante. Para este año se calcula que van a ser 3.000 millones de dólares, y para tener una idea del impacto que tiene en la economía nacional, las remesas, podemos señalar que por cada dólar que entra en inversión extranjera a Honduras, entran 3 dólares en remesas. 1.000 millones tuvimos de inversión extranjera, más o menos este año, 3.000 millones en remesas familiares, para tener una idea. Aparte, cuando uno analiza balanza de pagos, se da cuenta que por el rubro de remesas de ganancias al exterior, de esa inversión extranjera, realmente tenemos el último año, el 2012, por primera vez ya se vio que las salidas por remesas de ganancia fueron mayores que las entradas, un poquito como 50 millones de dólares, pero lo que nos está señalando es que esa inversión extranjera en Honduras es altamente rentable y que realmente su contribución neta realmente no es tan grande como hay veces se le quiere hacer aparecer. Las remesas sí, porque las remesas no solamente ayudan a la estabilidad macro, ayudan a reducir pobreza en varios sectores de la población. Entonces es importante tomar en cuenta esto. El presupuesto aprobados, los últimos realmente, en los últimos años, presupuesto, y esta cifra por favor guárdenla ahí, en alguna parte de la memoria, para que cuando salga la ejecución del presupuesto del 2013 ustedes se den cuenta en la gran diferencia entre lo que aprobó el Congreso para el gobierno central y lo que efectivamente se va a gastar este año. Este presupuesto de 99.544 millones de lempiras está en base a un déficit fiscal del 4,5% del PIB. Ya a junio ya sabíamos, y las autoridades lo habían reconocido, que estábamos en 6. Edwin señaló que el ICEFI, FOSDE, el Colegio de Economistas señalan de que mínimamente o aproximadamente vamos con suerte a terminar en el 8%. Entonces ya se imaginan. Y el déficit fiscal del gobierno pues lógicamente se profundizó. Aquí yo tenía algún tipo de reservas, pero quiero mencionar también otro aspecto con respecto a los datos. En el ICEFI nosotros trabajamos con los datos de gobierno. No tenemos otra fuente de datos. Este déficit fiscal que ustedes miran a junio es un déficit fiscal obviamente
engañoso, ¿verdad? Porque es 2.8%, es medido únicamente únicamente para 6 meses. Uno diría, bueno, si esa es la tendencia va a ser como 5.6 el déficit, pero en realidad realmente no lo es, porque buena parte de los gastos también van en el segundo semestre. Lo que sí es importante es que los ingresos tributarios como porcentaje del PIB se han reducido a junio de cada año, si ustedes se fijan, y aquí ya se está manifestando el impacto que está teniendo la reducción del crecimiento económico en los ingresos. Y ya nuevamente las autoridades de la DEI han señalado que a septiembre hay un desfase de alrededor de 3.300 millones de lempiras, lo cual significa un poquito menos del 1% del Producto Interno Bruto. Y aquí quiero señalar dos cosas. Uno, que ya fueron dichas, pero hay que enfatizarlas. La primera es que esa reducción de ingresos, hay que reconocerlo, es en parte a la disminución del crecimiento económico, pero la otra también es a la terrible falta de capacidad de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. La Dirección Ejecutiva de Ingresos en este momento no tiene, por lo que decía Hugo, no tienen oficinas en San Pedro, que es donde está sí hay oficinas, pero no tienen el suficiente personal, que es donde se mueve la actividad económica, pero además tiene 4.000 empleados. Yo vengo de estar 2 años y medio en Guatemala. La Superintendencia de Administración Tributaria en Guatemala, que es la DEI de Guatemala, tiene 1.800 empleados para una economía que es el triple del tamaño de Honduras. Eso nos denota de mínimamente en la DEI hay 2.000 empleados que están ahí. En primer lugar, bajándole la moral a los técnicos que sí saben de tributación, y en segundo lugar, siendo únicamente de activistas políticos. El otro día vi hasta me dio sinceramente pena y tristeza, una noticia en uno de los noticieros de la televisión en la noche del sindicato de la DEI, que estaban y gritando y en medio de escritorios y todo, y uno mira las caras y se da cuenta que ninguna de esas personas es técnico en tributación, que son activistas políticos realmente los que están ahí, y esos son los que forman parte del sindicato y los que defienden que los quiten por sus contratos, etcétera. Pero esa es la entidad recaudadora de impuestos. Y otra cosa que casi no hablamos muchas veces, ya me estaba recordando yo en base a las presentaciones de ahora, aduanas. La corrupción que hay en aduanas es impresionante, y no de este gobierno, de varios gobiernos, en donde los diputados son los que realmente determinan quién va a ser el director de las aduanas de La Matillo, de Puerto Cortés, de los principales, de Toncontín, y realmente así no puede haber administración tributaria que haga su trabajo efectivamente. El gasto público nominal se sigue incrementando, pero con menor dinamismo. Este es al primer semestre del año, la diferencia entre gasto de capital y gasto corriente. Aquí hay dos cosas que los amigos de finanzas nos pueden en determinado momento explicar un poquito más. Yo no sé cuándo ni bajo qué justificación, pero ahora en los gastos de capital, además de lo que tradicionalmente incluíamos, como es la inversión en infraestructura, inversión real que aparece en los datos, ahora aparecen las transferencias de capital. Unas que son para las municipalidades y las otras el bono 10.000. Yo todavía no termino de entender por qué realmente están contabilizando en gastos de capital transferencias que usualmente eran contabilizadas en gasto corriente. Tal vez para dar la impresión un poco, bueno, uno podría decir lógicamente que es capital humano, pero ahí estamos cambiando los conceptos sinceramente. Pero el elemento importante es algo que se había señalado, el crecimiento del gasto corriente, inversión en Honduras, no solamente en Honduras, sino que casi en todo Centroamérica, con excepción de Panamá y un poquito menos Costa Rica. La inversión real en los últimos
casi 8, 10 años cada vez ha ido disminuyendo hasta llegar a puntos completamente insignificantes. Este gobierno lo que se inventó fue el otro aspecto. Nuestra inversión es bien baja porque estamos concesionándole a la empresa privada. Desde marzo de este año se concesionaron el corredor logístico y la otra carretera, ¿cómo se llama? La de que va hasta Nacaome. ¿Cuál es? Sí, pero tiene un nombre, esa nueva carretera, y hasta el momento, ¿se acuerdan ustedes que se estableció en el Congreso que va a haber peaje y todo? No ha realmente funcionado. No sé si eso tiene implicaciones financieras para el gobierno, que si desde ya está pagando algún monto, porque los contratos de Coalianza, solo Coalianza los conoce cuando los negocia. Ahí está el CIMEC, el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, que el Congreso, la semana pasada tuvieron un congreso denunciando que estas concesiones a British Gas de exploración petrolera en el Atlántico, y que ahora hay actualmente una negociación con Chevron, se están haciendo sin tomar en cuenta, solo para darles una idea de lo que dice CIMEC, porque ellos son los especialistas y yo los respeto mucho. En la concesión que se dio a British Gas se le dieron 35,000 kilómetros cuadrados para gas. Y ellos dicen, para una exploración petrolera, fácilmente con 350 kilómetros cuadrados es más que suficiente para hacerlo. ¿Cuáles son las razones técnicas por qué lo hicieron así? Pues el público en general no recibe ningún tipo de explicación, porque aquí lo que menos se hace es rendir cuentas a la población. Entre el gasto público, el pago de intereses de la deuda es el único rubro que crece como porcentaje del PIB. En estos 4 años que finalizan en diciembre, muchas veces se ha dicho mucho que el problema es el gasto corriente y los salarios, pero cuando uno mira los datos realmente se da cuenta. Por ejemplo, en el 2011 los sueldos y salarios era 4.9, estos son a junio, pero cuando en el 2010 fue alrededor de 11% del PIB, se nota que ha habido una reducción con respecto al PIB, estamos como a 9%, vamos a finalizar este año, o sea que los salarios todavía se mantienen altos. En promedio, los sueldos y salarios del PIB en cada uno de los países centroamericanos anda alrededor del 6 o 7%, en Honduras anda 9%, entonces ahí tenemos realmente un problema que las finanzas públicas tienen que tomar en cuenta en el futuro. Pero el problema principal actualmente es los intereses de la deuda. Ha tenido en el gasto corriente un crecimiento bastante fuerte, producto del proceso de endeudamiento interno, que pasa aproximadamente de 23,000 millones de lempiras a finales del 2009 a cerca, bastante seguro que vamos a terminar al final del 2013 en cerca de 80,000 millones de lempiras. Entonces eso es realmente un problema importantísimo, que es la readecuación de la deuda que va a tener que enfrentar el próximo gobierno. Y aquí está la razón, y es que la deuda ha crecido significativamente, tanto la deuda externa como la deuda interna. Y ya a finales de este año, por declaraciones oficiales del gobierno, vamos a terminar alrededor del 42% del Producto Interno Bruto como deuda. Generalmente un parámetro que se considera que 40% ya es que de encender las luces amarillas de que el país está entrando en un proceso de endeudamiento, y lo que más preocupa es lo acelerado que se ha venido dando de este endeudamiento. Yo por eso sostengo de que el nuevo gobierno va a tener que hacer realmente, si no quiere seguir en esta pendiente que llevamos de endeudamiento externo y interno, va a tener que hacer un ajuste fiscal. Cómo lo haga va a depender de la orientación política del gobierno, a lo cual me voy a referir un poco más en la segunda parte. Lo más preocupante de todo esto
es que debido a las condiciones internacionales, las perspectivas de crecimiento económico para el país no son las mejores. Honduras difícilmente va a poder crecer en los próximos 3 o 4 años a tasas que no sea entre 3 y 4%. Y 3 y 4% son insuficientes para generar ingresos fiscales, son insuficientes para reducir pobreza, son insuficientes para reducir realmente desempleo. Las perspectivas que están para Honduras, las proyecciones para el 2014, algunas hablan de 3%, otras de entre 3 y 3,5% de acuerdo a la fuente que se esté estableciendo. Aquí en las cargas tributarias depende cómo se calculen. Lo que sí es cierto que independientemente de los porcentajes, en el caso de, y Hugo lo señalaba muy bien, la carga tributaria sigue al ciclo económico. Si va creciendo la economía, lógicamente se está recaudando más fondos. Si la economía se viene en declive, también se deja de recaudar. Pero esa es una de las mayores desventajas de nuestro sistema tributario, porque debería de haber, independientemente que una parte viene de el ciclo económico, debería de haber básicamente una especie de piso. Y a lo que se señalaba más temprano, de que si 25% del PIB podía ser una carga tributaria adecuada o que era exagerada, obviamente que en momentos de declive la capacidad de poder tener una carga tributaria mayor disminuye, pero mínimamente yo creo que en las condiciones que Honduras tiene espacio para aumentar la carga tributaria. Mínimamente me parece que el coeficiente tributario de Honduras debería andar alrededor del 18 o el 19% del PIB. Y no es eso, lógicamente, lo que estamos teniendo. Y parte de la explicación proviene por lo que Hugo señalaba, exoneraciones fiscales que dejan de producirle al gobierno ingresos que nos necesita. Las proyecciones del déficit fiscal, aquí todavía estoy usando las cifras de gobierno, menos 6% para el 2013, 3.5% para el 2014. Obviamente, ambas cifras son realmente irreales. Va a depender de cómo termine el 2013 para hacer realmente la proyección del 2014. Y ahí ya les habíamos señalado que mínimamente creemos que va a andar el 8%, y si el nuevo gobierno se decide hacer un ajuste de naturaleza fiscal independientemente de la orientación, pues obviamente que lo que va a tener que hacer es bajarlo del 8 al 6, al 4, hasta llegar en un periodo de más o menos 3 años. Pero esa es una opción de política económica que va a depender de quién gane las elecciones. La estimación de la deuda el próximo año puede llegar casi a 46% del PIB, porque aún y cuando se reduzca el déficit, aún supónganse ustedes que el déficit del próximo año se reduce de 8 a 5, aún así hay acumulación de deuda, definitivamente va a haber acumulación de deuda. Por eso la readecuación de la deuda va a ser muy importante. Conclusiones: Honduras se enfrenta a una crisis fiscal que tiene diferentes causas: la baja recaudación por el bajo crecimiento económico y el crecimiento constante del poco transparente gasto público. El déficit fiscal proyectado es muy bajo en relación al que realmente podría concretarse y no se hace nada al respecto. Solo se busca más financiamiento. El servicio de la elevada deuda pública está absorbiendo los recursos que se deberían de dedicar al desarrollo. Actualmente en el presupuesto de este año, de un presupuesto de 89,000 millones de lempiras, estamos pagando 18,000 millones en deuda, en servicio de la deuda, tanto interna y como externa. Y si ustedes toman en cuenta que 18,000 millones de una proyección de ingresos inicialmente de 60,000, pero que ahora va a andar como por 56,000 millones, entonces ustedes pueden sacar la relación
de que estamos dedicando una cantidad enorme de recursos al pago de la deuda. Ya en el presupuesto de 2013, la deuda significa realmente el segundo gasto más alto después del Ministerio de Educación. 22.000 millones el Ministerio de Educación, 18.000 millones el servicio de la deuda y 11.000 millones el Ministerio de Seguridad. Quiero aprovechar los últimos minutos que me quedan para hacer unas reflexiones sobre algo que ha sido mencionado en varias de las intervenciones, pero que yo le quisiera poner un poco más de nombre y apellido. Y es cuando ustedes se preguntan, o cuando ustedes escuchen de por qué hay tantas leyes de exoneraciones, por qué hay tanta evasión tributaria, ¿por qué la DEI no funciona como debería de funcionar? Todas estas preguntas tienen una respuesta que no es técnica. No es que en Honduras no haya gente especialista en aspectos tributarios. No es que en el país no haya gente que diseñe un proyecto de ley de reducción de las exoneraciones fiscales. Sí las hay. Y la respuesta pasa por la cuestión política. Es realmente en la estructura política y de poder del país en donde se determinan muchas cosas. Las exoneraciones fiscales provienen en buena parte de los financiamientos de campaña que dan grupos económicos y que se resarcen de ese financiamiento posteriormente. En Honduras hemos llegado al absurdo, que ahora es ejemplo a nivel internacional, de lo absurdo que puede llegar la política tributaria del país de exoneración de comidas rápidas. Se metió en una ley de turismo que Burger King, Pizza Hut, Church's Chicken y todas las demás comidas rápidas iban a traer el turismo al país y se les exonera de impuestos. Se establece para la maquila, y yo coincido con mi tocayo, por eso es que lo he mencionado bastante a Hugo Castillo, porque yo considero que todos los Hugos son buenos. Está bien. Miren, en esa cuestión de estar hablando de instituciones diabólicas y de muertos, vamos a salir asustados de aquí realmente, más con la situación económica. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las influencias políticas son las que determinan. Maquila, por ejemplo, lo que se mencionaba de la maquila. La maquila, yo por lo menos tengo los suficientes años para saber, desde que se instauró, que se dijo, se le va a dar 10 años a las empresas de maquila para que puedan funcionar y trabajar. Ahora los regímenes de exención, de exoneraciones, son casi eternos. Si lo único que ha venido a salvar un poco es la Organización Mundial del Comercio, que establece que el 2015 se tienen que terminar muchas de esas exoneraciones. Y aún así, ya están buscando cómo darles la vuelta por otro lado. Yo estoy de acuerdo que no vivimos en un espacio vacío, no vivimos, digamos, que tenemos los países centroamericanos, que muchos de ellos tienen exoneraciones similares, todo, pero Honduras a 7% del Producto Interno Bruto en exoneraciones. ¿Se imaginan ustedes lo que eso significa? Y no solamente en exoneraciones, todos estos aspectos de concesiones que se han hecho, ¿por qué Hondutel está quebrada? ¿Por qué Hondutel está quebrado? Hondutel no únicamente porque la mala administración, que ha sido muy mala en la mayor parte de los gobiernos, sino que porque vendió lo principal que tenía como activo, que era la telefonía celular. ¿Y qué fue lo que pasó? La primera que vendieron, la vendieron a $5 millones. La segunda a $7 millones. Y la tercera a 80 millones en un espacio de menos de 10 o 12 años.
Entonces, ¿qué pasó con las dos primeras? Obviamente que las dos primeras le pagaron, sin lugar a dudas, le pagaron dinero a alguien por debajo de la mesa para que le dieran esas concesiones. ¿Y qué hicieron esos empresarios que recibieron las concesiones? Por lo menos la segunda, se la vendieron a Carlos Slim, a Claro, teniendo una ganancia de millones de dólares por solo haber tenido acceso a que le dieran la concesión. Cuando aquí se hizo la liberalización financiera, se crearon un montón de bancos. Salieron funcionarios del Banco Central con bancos debajo del brazo. Salieron. ¿Y qué hicieron después con la licencia que les habían dado el Banco Central para que crearan un banco? Se lo vendieron a los salvadoreños del banco y hicieron una ganancia de millones de dólares. Miren, con estructura política de esa naturaleza, en donde los grupos económicos, y ahí ya no son las instituciones como se mencionó, en donde la élite económica es extractiva, en donde la élite económica lo único que le interesa del país es extraer al grado máximo sus ganancias, sin importarle si hay educación, sin importarle si hay salud, si hay seguridad, ningún país funciona. Ningún país funciona. Y no vamos a resolver todos estos problemas de carácter tributario, de política monetaria, de política cambiaria, si realmente no hay una diferente correlación de fuerzas en el país. Lo que hemos llegado actualmente es hasta que los activos del gobierno, los bienes públicos, se están concesionando. Se están concesionando sin realmente que la sociedad sepa. Y voy a poner ejemplos concretos. La Empresa Nacional Portuaria. Acaban de concesionar el manejo de los contenedores a una empresa filipina, el manejo de la carga a granel, y se concesiona bajo qué concepto. Bajo el concepto de que el gobierno está quebrado y que por lo tanto necesita hacer alianzas público-privadas para poder realizar inversiones. Yo no estoy en contra de las alianzas público-privadas, y lo he dicho reiteradamente. Me parece que son un mecanismo adecuado siempre y cuando sea transparente y defendiendo los intereses de los bienes colectivos. Pero saben ustedes que a la Empresa Nacional Portuaria también, simultáneamente a que concesionaron esto, le están metiendo un préstamo del BID de 150 o 60 millones de dólares. Entonces, ¿dónde está que el Estado no tiene capacidad financiera si lo que están haciendo es fortaleciendo a la empresa con 160 millones de dólares, que al final a quienes les va a servir son a los nuevos concesionarios, son los que van a... Entonces Rafael Heliodoro Valle tenía una expresión que ahora es muy famosa, pero que vale la pena repetir, que la historia de Honduras se puede escribir en una lágrima, porque es realmente triste y lamentable cómo a nivel político realmente se concesiona, se venden las empresas del Estado. Y aquí finalizo con la reflexión final. Ninguna economía se ha desarrollado sin un Estado fuerte. Aquí los neoliberales nos vendieron la idea que la disyuntiva era entre Estado y mercado. El mercado tiene una función que cumplir, tiene una función de asignación de recursos, pero el Estado tiene que ser un Estado fuerte. No tiene por qué ser un Estado ineficiente. Tiene que ser un Estado eficiente, pero un Estado que regule y un Estado que promueva el desarrollo. ¿Quién tiene la capacidad en un país que tiene 2/3 partes de su población en la pobreza y casi 42% en la extrema pobreza, de nivelar el terreno de juego? Cuando decía Julio Raudales, lo importante es incorporar a esa gente pobre al mercado. Ajá, pero ¿cómo lo hacemos? Dándole educación, dándole salud,
dándole seguridad, apoyando a la pequeña y mediana empresa, nivelando el terreno de juego. Pero cuando el Estado está en manos de la élite económica, que lo único que le interesa son sus intereses y no lo de la colectividad, entonces tenemos un Estado que no es democrático. Así que a mí no me digan que porque vamos a elecciones es que con las elecciones es la base fundamental de la democracia. Las elecciones son importantes, son un medio para la democracia, pero la democracia es un ejercicio diario que se demuestra cuando el Estado se preocupa por el bienestar de la población. Muchas gracias.